obviamente que es un lugar mega turístico. Estamos en Montmartre, que es uno de los barrios más visitados, más famosos, así que es una visita obligatoria. Es famoso porque aquí se filmó la película Amélie, tan conocida, y es el barrio de los cabarets, los sex shops y la Basílica de Sacré-Cœur. Nosotros nos bajamos en la estación de subte Anvers, que es la que nos lleva directamente a la Basílica Sacré-Cœur. Vamos a ir en un funicular, que es la primera vez que lo vamos a hacer. Pero si nos bajamos en la estación de subte, esto es el metro de la línea 2, si nos bajamos en la estación de subte Blanche, directamente vamos a pasar a ver el Moulin Rouge y por la callecita vamos a poder ir directamente al bar de Amélie. Vamos a pasear. Una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado acá en París es con las estafas. Va a haber muchos juegos de apuestas en las calles, pero están todos completamente preparados. Hay gente alrededor que es parte, digamos, del juego y te tientan para que vos vayas y apuestes y obviamente pierdas plata. Así que te recomiendo que sigas de largo y que no le des bola a los juegos y las estafas callejeras. A la basílica no solo se puede acceder a través del funicular, podés hacerlo caminando, pero ten en cuenta que es un camino en subida y con muchas escaleras. Para subir al funicular se puede sacar el ticket aquí mismo o si tenés la tarjetita Navigo, que si no la conoces te voy a dejar seguramente un short en mi canal para que puedas conocer un poquito más sobre esta tarjeta. Así que si la tenés directamente podés subir con este pase. Si bien hay bastante cola para subir, se nota que sube bastante rápido y que entra bastante gente en el funicular. Ahí en la pantallita indica que se puede subir de a 30 personas y te va mostrando los espacios libres que quedan para que puedas subir al funicular. Les aceleré este clip del video porque la verdad que no vale la pena las vistas y literal la subida dura menos de un minuto. Bueno, la verdad que si tuviera que pagar por subir en el funicular no es algo que me haya vuelto loca, la realidad. Es solamente el ascenso de una de las escaleras, pero después tenés que seguir subiendo escaleritas para poder llegar a Sacré-Cœur. Obviamente que es mucho menos el trayecto, pero no sé si valdría la pena como si fuera un paseo entre comillas. Nosotros como ya teníamos la Navigo paga y está como incluido, los pases son libres, decidimos como bueno aprovecharlo para probar. Pero no lo recomiendo mucho. Es domingo, chicos, hay un montón de gente, obviamente que es un lugar mega turístico. La basílica es gratuita todos los días, así que si podés te recomiendo que pases un día de semana, que hay mucha menos gente y la cola avanza súper rápido. Te voy a dejar unas imágenes de la basílica para que disfrutes, pero es un paseo que si podés lo tenés que hacer. Dentro de la basílica hay un acceso gratuito al mirador que es bellísimo y también tenés la posibilidad de pagar la entrada para subir a la cúpula. Bueno, el video no le hace honor a la vista de la Torre Eiffel, se ve mucho más lejos.
El clima hoy no ayuda tampoco, está un poco nublado, pero es una vista panorámica muy bonita de apreciar. Otra de las cosas es que París es la ciudad del amor y cualquier reja viene bien para poner el candadito con tu nombre, el nombre de tu familia o la pareja. Y obviamente en la calle vas a encontrar los vendedores de los candados, las Torre Eiffel, los llaveritos, todos los souvenirs que puedas encontrar. Si te sirve el video, no olvides poner me gusta y compartirlo. Y si todavía no viste el video anterior, no sé qué estás esperando. Suscríbete y toca la campanita para no perderte los más. Estamos en la Plaza de los Artistas, que está acá al costadito de la Basílica de Sacré-Cœur, y obviamente se llama la Plaza de los Artistas porque acá se reúnen todos los pintores a vender sus obras, a hacer retratos. Los artistas vienen acá y buscan un pedacito para poder mostrar su arte. Se dice que antiguamente en esta misma plaza también venían los artistas más conocidos como Picasso, Monet. Seguimos viaje y nos vamos con el metro hasta la estación Pont de l'Alma, donde está la Llama de la Libertad, el monumento a Lady Di. A París se la conoce como la ciudad del amor, la ciudad del arte y la cultura, y también la ciudad de la luz. Pero indudablemente el icono más reconocido es la Torre Eiffel. Con ella te llevas las postales más bellas de tu viaje. Podés acercarte a la torre desde muchísimos lados. Te recomiendo que te acerques a la Rue de la Université si querés tener una foto con la torre más de cerca. Yo bajé en la estación Pont de l'Alma y llegué caminando hasta acá, pero también podés llegar con el metro. Es casi obligatorio que en algún momentito del día te tomes una pausa para hacer un picnic en los parques de la torre. Que no te falten las baguettes y algún vinito francés, si es de Bordeaux mejor. Si no quieres comer en un food truck por ahí, trata de llevar todo por anticipado, porque no hay muchos supermercados cerca de ahí y los que hay son carísimos. Como última opción, tenés a los vendedores ambulantes, pero te aseguro que los precios son un disparate. Hay 2 excursiones que hicimos y de las cuales te hice videos específicos. Los vas a encontrar enlazados durante el video, en la descripción o en mi canal. La primera es el paseo en bote por el Sena. Es una excursión muy tranquila, dura aproximadamente 1 hora y te permite recorrer París desde otra perspectiva. Tiene un valor aproximado de 25 euros. Y la segunda excursión es la subida a la Torre Eiffel. Esta lleva más tiempo según cómo decidas subir y cuánto tiempo te quieras quedar. Esta excursión al principio me generaba dudas porque vi muchos videos de que no valía la pena porque tenés una vista panorámica de todo París, pero claramente sin la torre. A mí realmente me gustó mucho hacerlo y la vista también, así que lo recomiendo, salvo que sufras de vértigo. Me dio un poquito de cagazo. El valor aproximado es de 21,50 €. Recordá que te dejo info detallada de estos paseos en los otros videos. Cuando cae la noche es cuando se enciende la magia en París. Cada 1 hora en punto y hasta las 12 de la noche comienzan los destellos que duran 5 minutos. En el próximo video nos adentramos en el Museo del Louvre, visitamos Disney, los jardines de Luxemburgo y te muestro cómo sacar los billetes del metro para que puedas llegar a todos los lugares que estuvimos visitando.
¡Hasta la próxima! Ah, ya está.